Imagina ser una reina adolescente en un mundo donde el poder se ganaba con sangre y traiciones. Una mujer capaz de seducir a los hombres más poderosos de su época y manipularlos como piezas de ajedrez. Una estratega que desafió imperios, pero cuyo final fue tan trágico como legendario. Esta es la historia de Cleopatra, la última faraona de Egipto, la mujer que conquistó a Julio César y Marco Antonio, y cuyo nombre quedó marcado para siempre en la historia. Pero Cleopatra era realmente una belleza irresistible, que tan lejos llegó por mantener su poder. ¿Y cuál fue el oscuro secreto detrás de su trágico final? Cleopatra VII Filopator nació en el año 69 a.C., en una de las dinastías más poderosas pero decadentes de Egipto, los Ptolomeos, una familia de origen griego que había gobernado Egipto durante casi 300 años. Aunque la mayoría de la gente cree que Cleopatra era egipcia, la realidad es que su linaje provenía de los generales de Alejandro Magno. De hecho, su familia ni siquiera hablaba egipcio. Pero Cleopatra sí, fue la primera de su dinastía en aprender la lengua de su pueblo y en adoptar sus costumbres, lo que la hizo ganarse el respeto de los egipcios. Desde pequeñas, Cleopatra demostró una inteligencia fuera de lo común. Hablaba al menos 9 idiomas, dominaba la política, la diplomacia, la astronomía y la medicina. Pero había un problema. Su familia era un nido de traiciones y asesinatos. Los Ptolomeos tenían una costumbre brutal: matar a sus propios familiares para quedarse con el trono. Y cuando su padre, el faraón Ptolomeo XII, murió en el año 51 antes de Cristo, el poder quedó en manos de Cleopatra y de su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien, según la tradición, tuvo que casarse. Sí, los Ptolomeos practicaban el incesto real, porque creían que solo su sangre era digna de gobernar. Pero Cleopatra no estaba dispuesta a compartir el poder, y menos con un niño manipulado por sus consejeros. Así que empezó un conflicto brutal. Cleopatra fue expulsada de Egipto, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Aquí es donde Cleopatra hace una de las jugadas políticas más audaces de la historia. En ese momento, el hombre más poderoso del mundo era Julio César, el general romano que estaba en Egipto resolviendo un conflicto político. Cleopatra sabía que si conseguía su apoyo, recuperaría el trono, pero no podía entrar a palacio sin ser capturada. Entonces ideó un plan legendario. Se hizo envolver en una alfombra, o según algunas versiones, en un saco de lino, y se hizo llevar en secreto hasta los aposentos de Julio César. Cuando la desenrollaron frente a él, apareció como una diosa, con su túnica dorada, perfumada con aceites exóticos, lista para conquistar no solo su trono, sino también a César, y lo logró. Julio César quedó fascinado por su inteligencia, su carisma y su audacia. Se convirtió en su amante, y juntos planearon recuperar Egipto. Con la ayuda de las tropas romanas, Cleopatra derrotó a su hermano Ptolomeo XIII, quien murió ahogado en el Nilo mientras intentaba escapar. Ahora, Cleopatra era la reina absoluta de Egipto, pero su historia apenas comenzaba. Tuvo un hijo con Julio César, llamado Cesarión, y lo presentó como el heredero legítimo de Roma y Egipto. Pero esto no le gustó a los enemigos de César en el Senado, y el 15 de marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado brutalmente a puñaladas en Roma. Cleopatra, sola y en peligro, tuvo que actuar rápido para sobrevivir. Con la muerte de Julio César, Cleopatra quedó en una situación peligrosa. Roma estaba dividida en una guerra de poder, y su hijo Cesarión, el heredero de César, no tenía la fuerza suficiente para reclamar su lugar. Entonces apareció otro hombre que cambiaría su destino: Marco Antonio, el general más poderoso de Roma y heredero político de César. Cleopatra sabía que necesitaba su protección, y Marco Antonio no tardó en caer en su red. Se dice que cuando Marco Antonio la convocó a reunirse con él, Cleopatra hizo una entrada espectacular. Navegó por el Nilo en una embarcación dorada, vestida como la diosa Afrodita, rodeada de sirvientas disfrazadas de ninfas y músicos que tocaban melodías hipnóticas. Marco Antonio quedó fascinado, y lo que comenzó como una alianza política se convirtió en una de las historias de amor más legendarias y trágicas de la historia. Cleopatra y Marco Antonio se entregaron a una vida de lujos, fiestas descontroladas y excesos. Organizaban banquetes donde los invitados bebían vino en copas de oro,
y se apostaban fortunas en desafíos ridículos. Pero su amor tenía un enemigo mortal, Octavio, el sobrino de Julio César, quien quería vengar su muerte y quedarse con todo el poder de Roma. Para Octavio, Cleopatra no era más que una bruja manipuladora que había corrompido a Marco Antonio, y no descansaría hasta destruirla, así que le declaró la guerra. En el año 31 a.C., Cleopatra y Marco Antonio enfrentaron a las fuerzas de Octavio en la batalla de Accio, pero fue un desastre. La flota egipcia fue derrotada y Marco Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, se clavó su propia espada. Pero Cleopatra no estaba muerta, y cuando lo encontró agonizando, lo abrazó mientras él exhalaba su último aliento. Cleopatra ahora estaba completamente sola. Octavio había conquistado Egipto y solo le ofrecía una alternativa: rendirse y ser llevada a Roma como un trofeo de guerra. Ella sabía lo que eso significaba. Sería exhibida en cadenas, humillada frente al pueblo romano, y su hijo Cesarión sería asesinado. Entonces tomó una decisión drástica. El 12 de agosto del 30 a.C., Cleopatra se vistió con sus ropas reales, se recostó en su lecho dorado y se dejó morder por un áspid, una serpiente venenosa, según la versión más popular, aunque algunos historiadores creen que en realidad usó veneno en una aguja de cabello. Lo cierto es que su muerte fue un acto de desafío. Prefirió morir como una reina antes que vivir como prisionera. Octavio entró a Alejandría y se encontró con su cuerpo sin vida, pero no permitió que tuviera una tumba digna. Su hijo Cesarión fue ejecutado y Egipto dejó de existir como un reino independiente. Era el fin de los faraones y el nacimiento del Imperio Romano. Cleopatra ha sido recordada como una de las mujeres más fascinantes de la historia. Algunos la ven como una manipuladora, otros como una reina valiente que luchó por su reino hasta el final. Lo que es seguro es que su historia sigue viva después de más de 2000 años. Su tumba jamás ha sido encontrada y algunos creen que sigue oculta en algún lugar de Egipto, esperando ser descubierta.